Perfecto. Yo les dejé un PDF por WhatsApp, ¿no es cierto? Ese es el manual que vamos a estar siguiendo, ¿sí? Y esas son las notas que vamos a estar siguiendo en este tiempo. Vamos a tener 5 clases, empezando desde ahora, durante los próximos jueves. Gracias por su esfuerzo también y poder estar aquí en este tiempo. Pero lo que queremos tratar es este tema de la homilética, mis amados hermanos. Ya, quiero empezar mostrándoles este versículo en 2 de Timoteo 4:2. Dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Esto es la Nueva Biblia de las Américas. Se dice, mis amados hermanos, que las palabras de alguien que está cercano a la muerte son palabras de suma importancia. Como sabemos por la carta ahí en 2 Timoteo, el apóstol Pablo le dice que ya está pronto a ser sacrificado, ¿no es cierto? Y en ese pensar o en ese sentir que el apóstol Pablo tiene, le dice estas palabras: mira, no quiero, a Timoteo no quiero que descuides esta parte importante, predica la palabra, insta fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia y doctrina, dice la Reina Valera. ¿No es cierto? Entonces, ese es el llamado que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, los que tenemos el privilegio de predicar la palabra de Dios, es un llamado glorioso al cual debemos hacer frente con mucha responsabilidad y con todas las herramientas que el Señor nos permita tener a disposición. ¿De acuerdo? Entonces es por eso el propósito de este curso, que cada uno de nosotros podamos hacernos de las herramientas necesarias para que podamos ser efectivos y lo más eficaces en la proclamación de la palabra del Señor. Este hombre, Haddon Robinson, él dijo o definió la predicación expositiva de la siguiente manera. Él dijo, la predicación expositiva es la comunicación de una idea bíblica. Ojo aquí, es la comunicación de una idea bíblica o de un concepto bíblico que resulta del estudio de un pasaje en su contexto, que el Espíritu, esa es la otra palabra importante, dentro de su contexto, y que el Espíritu Santo aplica en primer lugar al predicador y luego a través de ese predicador que está siendo formado por Dios a los oyentes o a la congregación. ¿De acuerdo? Yo quisiera decirles a ustedes, mis amados hermanos, que nuestra tarea como predicadores o como pastores no es de entretener, ¿de acuerdo? No estamos para entretener, para que los hermanos pasen un buen momento, se sientan chéveres, se sientan bien durante la predicación del sermón o pasen un buen momento. No estamos para entretener. No estamos peor para predicar. Les digo ahorita, con esto de las manifestaciones que estamos teniendo acá en Ecuador, no estamos tampoco para defender o hacer cualquier tipo de agenda política, ¿no es cierto? Nuestra tarea es predicar la palabra de Dios con la autoridad que tiene esa palabra de Dios y que Dios en Cristo nos ha dado. El tipo de predicación, mis amados, que mejor cumple esta tarea es la predicación expositiva. Ahora, quisiera que no se convierta esto en una predicación de mi parte, sino que quisiera que interactuemos y yo quisiera preguntarles a ustedes, mis amados, ¿qué es para ustedes, aparte del concepto que ya hemos visto, qué es para ustedes esto de la predicación expositiva? ¿Cómo la ven? Si están predicando en sus iglesias y tienen ese privilegio, ¿qué es para ustedes o qué entendimiento tienen ustedes de la predicación expositiva como tal? Les escucho, mis hermanos. Tal vez sería, bueno, de predicar verso a verso, es no decir lo que uno cree, uno piensa o la idea de uno, sino más bien lo que el Señor dice, ¿no? Eso. Muy bien, Franklin, muchas gracias.
Ah, tiene la idea de comunicar, porque por eso es expositiva, lo que dice en realidad lo que está escrito en la palabra del Señor, entendiendo su contexto, las personas originales, ¿no? A quien fue escrito originalmente en su cultura, en su contexto, de ahí sacar las verdades para poder enseñar. Eso lo entiendo más como en su contexto expositivo. Muchas gracias, Edgar. Pablo, Juan Carlos, algo que decir es gratis. Claro, tal cual, ¿no? La predicación expositiva requiere el estudio meticuloso de la palabra de Dios, respetando contextos históricos, respetando la interacción de Dios con los personajes de ahí y comunicando eso fielmente, sin añadir, ni agregar, ni peor aún, quitar, o sin que esto se pueda presentar como una manifestación de apoyo a ideas propias del predicador. Correcto, correcto, mi hermano. Juan Carlos, Sí, ¿quieres agregar hermanos, algo? es bueno escucharles, hermano, y sí, es respetar lo que Dios dice con el texto en su contexto y, este, bueno, ¿no? Sin que mis ideas, sin que mi moralidad entre en juego, sino lo que Dios mismo dice, y hacerlo de manera muy seguida y muy, consecuente, ¿no? Porque muchas veces no queremos enseñar la Biblia de manera seguida, ¿no? Seguida y seguida, si no queremos hacerlo por puchitos, y bueno, es lo que entiendo de la predicación expositiva. Gracias, mi hermano. Miren, es importante diferenciar o acotar algo en este punto. Si bien la predicación expositiva se ve reflejada de mejor manera cuando lo hacemos de forma secuencial, la predicación expositiva no solo es secuencial, es secuencial, es mejor que sea secuencial porque así evitamos, como decía Juan Carlos, evitamos, bueno, tomar cositas de acá, de aquí, de allá y poner nuestras propias ideas o afirmar nuestros propios pensamientos u opiniones. ¿De acuerdo? Pero cuando seguimos un orden secuencial, bueno, ya nos regimos a lo que dice la Biblia. Pero es mucho más que eso en el sentido de que no solo se trata de, mira, te explico la letra verso a verso, te explico lo que dice el texto verso a verso, sino que quiero explicarte, por sobre todo, lo que significa la idea, el concepto, el espíritu de ese texto. ¿Me estoy explicando? Entonces, esa parte es el meollo de una predicación expositiva. Y para eso uso su contexto, para eso dependo del Espíritu Santo, para eso permito que el Espíritu Santo aplique esas verdades a mi vida y que en ese contexto yo pueda compartir eso a la congregación también. ¿De acuerdo? Ya. Continuando, mis hermanos. Quiero hacer una explicación de cada parte de esta definición de predicación expositiva. Y la primera cosa que debemos decir es que el pasaje gobierna el sermón. ¿De acuerdo? Eh, Eso es todo. Ya debemos ser firmes en esto. No nuestras ideas, no nuestras intenciones. Muchas veces nosotros vemos necesidades y está bien, nosotros vemos necesidades en la congregación, quizás ahí hay un par de hermanos que andan peleados, necesitamos predicar del perdón y cosas así, pero muchas veces nosotros con el pasaje queremos hacer que diga algo acerca del perdón o que diga algo acerca del resentimiento o que diga algo que yo quiero que diga, ¿no es cierto? Pero el sermón debe ser gobernado por el pasaje, por el texto que estamos predicando. La idea debe salir de ese texto. Entonces, primero, no es una cadena de mis ideas. No se trata de lo que yo quiero decir, ¿sí? No es algo que yo quiero imponer, mira, esta es buena idea, esto es lo que yo creo, así me criaron a mí, así he creído siempre. No, ya, está bien, si tienes buenas ideas, buenos principios, está bien, hermano, es correcto, te los aceptamos. Pero la autoridad para transformar las vidas no son tus ideas, sino las ideas del Señor, las verdades eternas de la palabra del Señor. En segundo lugar, el pasaje, o más bien, deriva de ir a las escrituras, ¿no es cierto? Y permitir que ellas hablen por sí mismas.
¿De acuerdo? Yo quiero hacer algo con ustedes en esta noche. Miren, quiero que lo pongamos de esta manera. Si vemos la Biblia como una línea, ¿no es cierto? Y aquí está la Biblia. Nuestra, si ven, tomemos esto, la Biblia es una línea. Nuestra tarea como predicadores es que es mantenernos sobre esa línea. Si nos salimos, ya estamos fallando. ¿De acuerdo? La idea es que no pasen estas cosas aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos la Biblia y nos vamos sobre la Biblia, ¿qué estamos haciendo? Añadiendo a la Biblia. Añadiendo, exactamente. Y si nosotros nos vamos abajo de esto, estamos naturalmente quitando, ¿de acuerdo? Y no queremos eso. Dios nos mandó a ser fieles en predicar, ¿qué? Su palabra, ¿de acuerdo? Y el mensaje de su palabra, eso es lo que nosotros necesitamos predicar. Y es por eso que nosotros necesitamos mantenernos sobre la línea. Ni arriba de la línea, ni abajo de la línea. Necesitamos mantenernos sobre la línea. Para eso, por favor, alguien ayúdeme leyendo Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6, por favor. Leo, Mm, Dale, Franklin, por favor. pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ya, muchas gracias, Franklin. Ayúdenme, hermanos. En este pasaje de Génesis 3, que es sumamente conocido, ¿pasó esto? ¿Alguien añadió? ¿Alguien quitó? Añadieron. Ya, ¿quién añadió? ¿Y qué añadió? Eva añadió, porque dijo, bueno, Dios le dijo que no coman del árbol, y ella dijo, ni le tocaréis. Esa instrucción no está. Exacto, Eso. exacto. Entonces Eva añadió, ¿ya? ¿Alguien quitó? ¿O alguien más añadió? La serpiente. La serpiente ¿Qué hizo la serpiente, hermanos? dijo que no iban a morir. Ujú. El diablo. Cuando Dios dijo que iban a morir. Entonces, creo que más bien él quitó, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro, el quitón. ¿Qué más, hermanos? ¿Eva hizo lo mismo? Bueno, ya, ¿Adán hizo algo? Creo que Adán no se mantuvo en la línea. Ujú. La Biblia, escuchen, él dice que Eva vio que el fruto era agradable a los ojos y quería comer, era bueno para alcanzar sabiduría, era tentador, ¿no es cierto? Entonces,
Ella comió, le dio al esposo. Al parecer el hombre vio lo mismo, ¿no es cierto? Y se olvidó de todo lo que el Señor le dijo. Dijo, mira, no comas porque vas a morir. ¿De acuerdo? Entonces, si podemos ver en resumen lo que sucede con Satanás y con nosotros como seres pecadores, es que nuestra tendencia siempre va a ser añadir o quitarle a la palabra de Dios. Y al momento de predicar hay mucha más tentación porque nosotros estamos conectados y luchando con el texto y viendo qué es la mejor manera de proclamar ese texto, cuál es la mejor manera de que me entiendan, cuál es la mejor manera de aplicar ese texto a la realidad de nuestra congregación. Y ahí es cuando nosotros corremos el peligro, ya sea de quitar o de añadir. Hermanos, el llamado es a mantenernos en la línea. El pasaje debe gobernar nuestro sermón, nada más. No hay otra manera, sino que el pasaje debe ser aquel que gobierne nuestro sermón. ¿Estamos correctos? ¿Estamos claros? ¿Qué piensan mis amados hermanos? ¿Preguntas, comentarios, quejas, reacciones violentas? Podemos hacer paro. ¿Qué piensan mis hermanos? Pero es interesante esto, es una línea fina porque cuando Dios le dijo a Eva, por ejemplo, a Adán, del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero Eva dijo del árbol que está en medio del huerto. Entonces son líneas finitas que podemos caer en ese añadir o quitar, es fino en realidad. Entonces sí hay que tomarle mucho en cuenta en el estudio y todo eso, en todo el proceso de hacer el sermón, porque sí es una línea muy fina. Amén, siempre alertas, ¿no? De quitar o de añadir. ¿Algo más? Es una lucha mantenerse fiel al texto, porque cuando uno estudia, a veces uno revisa diferentes versiones de la Biblia, en donde también los que hicieron la interpretación para hacerlo más entendible, ellos también tienen palabras que son similares o a veces diferentes, y uno puede decir, soy fiel al texto en esta versión. Otro puede decir, soy fiel al texto en esta versión, ¿no? Entonces es como una lucha, ¿no? Y muchas veces no todos tienen el interlineal, el griego, el hebreo, como para decir, bueno, es lo que dice en el original, ¿no? Es una lucha tratar de ser fiel al texto, ¿no? Hacemos todo lo posible por ser fiel al texto. Amén, amén. Y es importante mantenernos en esa lucha, siempre alertas, siempre pendientes y siempre tratando de usar la mayor cantidad de herramientas que tengamos a nuestra disposición para poder hacer esa labor con la mayor fidelidad posible. Amén. Esto es lo que vimos en una de las tareas, línea melódica. Mm. Ujú. Amén, amén. Miren, continuando un poco, vamos a seguir. Y debemos entender que primero nos mantenemos en la línea, ¿no es cierto? El pasaje gobierna el sermón. Pero en segundo lugar, lo que nosotros como predicadores de la palabra, lo que hacemos es comunicar un concepto, un significado, ¿de acuerdo? Porque es fácil, muchas veces nosotros tendemos a decir, mira, esto dice la Biblia, ¿no es cierto? Esto dice la letra, ¿ya? Pero ahí está el meollo de la predicación expositiva. Nosotros necesitamos, mis amados hermanos, compartir el significado, el espíritu de lo que enseña la palabra del Señor. Y para eso ahí es a donde nosotros debemos depender del Espíritu Santo. Porque muchas veces sí, puedo saber el significado, pero sin espíritu, sin corazón, ¿Cómo les explico esto? Miren, vamos a suponer que todos aquí son actores, ¿ya? Y yo estoy armando una obra de teatro y yo les voy a decir, hermanos, aquí están
sus guiones, lo que tienen que decir, su parte, ¿no es cierto?, en la actuación. Y les doy hojas a todos y cada uno de ustedes, ¿ya? Entonces ustedes toman la hoja, ¿no es cierto? Y dicen, ya, entiendo lo que dice aquí, ya me lo memoricé y ya, o sea. Pero el problema, mis amados hermanos, es que muchas veces, o el problema es que más bien, esta hoja no tiene corazón, no tiene emociones, es un papel y letra, nada más. El asunto con la predicación es algo similar. Muchas veces nosotros entendemos, inclusive hasta estudiamos, nosotros comprendemos el contexto cultural, hacemos una buena exégesis del texto, trabajamos varias horas en el estudio de este texto que vamos a predicar, pero muchas veces lo hacemos sin el poder del Espíritu Santo, de tal modo que no tiene vida, de tal modo que el mensaje no tiene ese espíritu y la gente ha aprendido un concepto, nuestra iglesia ha entendido una idea, pero no ha sido transformado su corazón. Y es por eso que nosotros debemos hacer este trabajo en dependencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos comunicar el significado del texto, el espíritu del texto, de tal manera que la iglesia sea edificada. Para eso no debemos transmitir el significado de las palabras individuales, sino el significado a través de esas palabras. Eso es lo que les estoy tratando de decir. ¿No es cierto? No solamente, mira, hace poco nosotros acá en la iglesia estamos predicando el libro de los Hechos y cuando habla de que Pedro y Juan hablaban el evangelio con denuedo, la palabra en griego es parresía, ¿no es cierto? Y muchas veces, y yo les dije eso a los hermanos, miren, quiero enseñarles el significado de esta palabra, parresía. Entonces, muchas veces los predicadores caemos en eso del griego y del hebreo y decimos, mira, tienes que tener parresía y la parresía está en el pasado pluscuamperfecto o en modo imperativo, en modo indicativo y cosas así. Pero los hermanos dicen, wow, aprendí el significado de un término griego y ahora ya sé una palabra más a mi diccionario, ¿no es cierto? Pero eso no va a transformarle la vida. Yo necesitaba transmitir a los hermanos que lo que ese pasaje significaba es una exhortación a la iglesia para que cuando nosotros estemos enfrentando oposición, nosotros prediquemos el Evangelio dependiendo del Espíritu Santo y dependiendo de la obra de Cristo. Entonces eso le daba mayor significado y mayor interés y un mayor espíritu a lo que estaba diciendo. No solo debemos enseñarles el significado de las palabras, sino el significado a través de esas palabras. ¿Comprendemos? Y lo otro es que el concepto es lo que Dios usa para cambiar las vidas. El significado, el espíritu es lo que Dios va a usar para transformar las vidas. No queremos llenar coquitos, sino lo que queremos es que Dios, a través del poder de su palabra y el Espíritu Santo, transforme los corazones y las vidas. ¿Amén? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Como les digo a los hermanos acá en la iglesia, o entendieron todo o no entendieron nada. Sí. Si tienen comentarios igual o alguna cosa en la que quieran participar, pueden hacerlo, mis hermanos, ¿ya? Pero continuamos. Lo otro, mis hermanos, es que el concepto proviene del texto o el significado debe provenir del texto. Nosotros comunicamos la palabra de Dios y no nuestras propias ideas. Ahí es donde debemos cuidarnos de mantenernos en la línea. Permitimos que el texto nos hable y no buscamos en él apoyo para nuestras ideas. ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Es que los predicadores se paran en el púlpito, tienen una idea preconcebida y dicen, esto es bueno para la iglesia, puede ser su intención buena también, dicen, esto es bueno para la iglesia y lo que hacen es añadirle respaldo bíblico. ¿De acuerdo? Y eso es terrible, eso es terrible, no es ser fiel al texto eso. Y no estoy en contra de la predicación temática, tiene su lugar dentro de la edificación de la iglesia, es parte. Pero mis amados hermanos, es mejor tomar el significado del texto, ¿sí? Entender ese significado y predicarlo, ¿de acuerdo? No tener una idea, buscar un respaldo y predicar mi idea con un respaldo bíblico.
Debemos partir de lo que la Biblia nos dice, del significado del concepto que la Biblia nos enseña. Para esto también, mis hermanos, es importante leer y releer para permitir al Espíritu Santo que nos hable, ¿de acuerdo? Cuando nosotros estamos en contacto con el Señor y en contacto con su palabra, vamos a ser diligentes en leer una y otra vez el texto para que el Espíritu Santo esté haciendo esa obra de revelar el significado de ese pasaje a nuestras vidas. Ahora, otra cosa. Vamos a poner aquí el texto bíblico, ¿ya? A ver, un segundo. Déjenme cambiar esto. El texto. Ayúdenme, hermanos. ¿Cuál es la tentación del predicador una vez que tiene su texto bíblico? ¿A qué quiere pasar normalmente? ¿O cuál es el error común de los predicadores? ¿A qué quieren pasar directamente? Una vez que empiezan a estudiar un texto, ¿a dónde quieren llegar apresuradamente? A la A aplicación. formar el tema en general. ¿Ya? Es la tentación, ¿no? ¿Ya? Sí, normalmente, normalmente lo que sucede, y yo lo he visto en mi vida inclusive muchas veces, lo que sucede es que tomamos el texto y lo que pasa es que muchas veces queremos aplicarlo. Leemos el típico versículo, ¿no? Juan 4:13, todo lo puedo en Cristo Filipenses, perdón, 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No es cierto? Y de una dice, tienes que salir de esta enfermedad, tú sí puedes y tú vas ¿Cuántas veces me dedicaron esto cuando me accidenté y me quedé en silla de ruedas? Me decían, todo lo puedo en Cristo, esta silla no te va a detener y cosas así. Siempre la tentación es tomar un texto y ponernos en la aplicación, cómo eso se aplica a su vida. Pero ¿qué es lo que nos falta ahí? ¿Qué es lo que debería pasar antes de la aplicación? Si somos responsables y diligentes en preparar el sermón, ¿qué es lo que debemos, cuál es el paso previo antes de la aplicación? Es gratis, ayúdenme, hermanos. Preguntar Primero cómo, sería entender el texto bíblico, dar a conocer lo que estoy predicando. Después, obviamente, es el llegar al carácter, algo al corazón. Y ¿Ya? después a la aplicación. O sea, como esto te ayuda a madurar, es lo que estamos aprendiendo. No de cosas prácticas hasta ahorita, sino dando el, el estudio en sí de lo que Dios quiere transmitir. Eso es lo que entiendo. Es buscar el significado, ¿sí? La interpretación del pasaje. Digámosle así. Ujú. ¿Qué vas a decir, mi hermano Franklin? ya lo dijo el hermano ya. Lo lógico, ¿no es cierto?, es que si somos diligentes, lo que necesitamos es trabajar en la interpretación del pasaje. ¿De acuerdo? Entonces tomamos el texto bíblico y nos vamos hacia la interpretación. Amén. ¿Sí? Ese es nuestro trabajo, de ponerle el contexto, de buscar el significado detrás de las palabras, de buscar el espíritu detrás de las palabras, y que de esa manera podamos entender aquí cuál es su significado, de acuerdo en la interpretación. Entonces, una vez que buscamos la interpretación, podemos pasar a la aplicación, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estoy en lo correcto o me está faltando algo?
Si tomo el texto bíblico, lo interpreto y ya he hecho una correcta interpretación dependiendo del Espíritu Santo, ¿puedo pasar a la aplicación? ¿O hay algo que me está faltando? ¿Qué piensas, Pablo? Claro, una vez que leo, estudio, interpreto, am, primero debería pasar por mí, ¿no? Esta interpretación. Obviamente, con esta prueba sobre mí mismo podría sacar una forma en la cual pueda exponer lo que acabo de experimentar en la Biblia para una correcta aplicación desde el púlpito. Pero, pero creo que hay algo más, creo que me estoy equivocando un poco en lo que digo, la verdad. Entonces, Creo que, lo que sugieres aquí es que primero la aplicación sea para mí, ¿no es cierto? obvio. Para mí. Es correcto, es correcto. En ese aspecto, antes de aplicarlo a la congregación, pues, debo aplicarlo a mi vida, ¿no es cierto? Pero ya, eso está bien. Pero hay algo más. ¿Qué piensan los demás hermanos? Yo creo que hay algo más entre la interpretación y la aplicación. Ya. Como, no sé cómo decirlo, pero es como, puedo interpretar toda la Biblia. Puedo darle, dice esto y correcto, pero hay un punto del corazón aquí que hay que dar, que hay que mostrar, hablando del carácter, cómo llegar a ese punto. No sé cómo decirlo, pero sé que aquí va como el corazón, es lo que te va a transformar, en base a la interpretación, obviamente, ¿no? Claro, pienso que se asemeja a lo que Pablo dijo, ¿no es cierto? Es como aplico primero a mi corazón, a mi carácter, que eso debe afectar primero mi vida y también lo aplico al corazón y al carácter de la iglesia. Juan Carlos, ¿qué piensas? Sí, bueno, perdón que me desconecté un rato, estoy luchando con mi sueño, pero creo que luego del texto hay que hacer una interpretación de lo que significa para estas personas a quienes escribió, hacer una reflexión dependiendo, ¿no? Este se escribe a los Gálatas, a los tesalonicenses. ¿Qué significa para los hermanos en su tiempo, en su contexto, hacer la reflexión y después de eso, cómo lo aplicamos en nuestro tiempo presente, ¿no? Ah, estoy tratando de conectar ahorita porque estoy luchando con mi sueño, pero pienso que es más o menos lo que veo aquí en el cuadrito, ¿no? Que dice texto, interpretación a la aplicación. Pienso que no podemos pasar directo de la interpretación a la aplicación, debe haber una reflexión, algo ahí tiene que haber, ¿no? Ya, yo les voy a ayudar aquí un poco. Lo que debe haber es lo que los teólogos llaman como, espérenme, una reflexión teológica. Una reflexión teológica. ¿Por qué? Pilas con esto, hermanos, pilas con esto. Miren, lo que sucede es que si es que yo voy del texto a la interpretación, y como decía Juan Carlos, yo ahí le pongo en su contexto, veo su contexto cultural y aparte de eso yo trato de contextualizarlo a mi tiempo y a la realidad de nuestra iglesia, está todo bien, eso es un buen trabajo de exégesis y de interpretación. ¿Qué es lo que pasa si es que nosotros nos pasamos del texto a la interpretación y nos pasamos directamente a la aplicación? Lo que normalmente terminamos haciendo es que vamos a predicar legalismo. ¿De acuerdo? Porque se los decía hace un momento, ¿no es cierto? Yo ya sé y solamente transmito el concepto de las palabras. Mira, esto dice el texto, esto dice, esta es la interpretación y ten, aquí está la interpretación. Pero normalmente eso no tiene espíritu, no tiene corazón, no tiene un alma.
Entonces, eso no va a transformar el corazón de las personas. Y normalmente lo que pasa ahí es que lo que vamos a hacer es que les vamos a decir, mira, esto haz, esto no haz, esto sí, esto no. Y empezamos a transformar, y eso es muy sutil, permitimos que nuestras predicaciones sean muy, muy legalistas. ¿Qué es lo adecuado, mis amados hermanos? Es que nosotros vayamos a hacer una reflexión teológica. ¿Qué es a lo que me refiero aquí? Solo voy a añadir algo aquí. Hermanos, una pregunta, sí son evangélicos, ¿no es cierto? Amén. Ya, verán. Una reflexión teológica, mis amados hermanos, es básicamente preguntarnos, ya interpreté el texto, ya lo estudié, ¿de acuerdo? Lo puse en su contexto, ya lo contextualicé, pero mis amados hermanos, si somos evangélicos, nosotros debemos preguntarnos cómo esto encaja en la gran historia del evangelio. ¿De acuerdo? ¿Cómo este pasaje me muestra a Cristo? ¿Cómo esto aporta a la redención que es en Cristo Jesús? ¿Cómo esto está metido dentro de la gran historia? Eso, mis amados hermanos, es hacer una reflexión teológica. Entonces ahí nosotros le damos espíritu, le damos corazón. Esto cobra sentido para mi vida. ¿Me entiende? El apóstol Pablo siempre me llama la atención porque él le predicaba el evangelio a las iglesias, no solo a los no creyentes. Y ese es un error muy común, que normalmente nosotros pensamos que el evangelio solamente es para los no creyentes y debemos predicarles el evangelio a los no creyentes. Y ojo que no estamos diciendo que deben aceptar a Cristo todas las veces y a cada rato. No, se acepta a Cristo y naciste de nuevo y ya. Pero es en el poder de ese evangelio, de esa obra de Cristo, que debemos vivir nuestro día a día. Amén. Y es por eso que cada vez que nosotros preparamos un sermón, nosotros debemos hacer el trabajo de hacer esta reflexión teológica. ¿Cómo encaja lo que acabo de interpretar en la gran historia de la redención? ¿Cómo esto muestra a Cristo? ¿Cómo esto muestra la redención que es en Cristo Jesús? ¿De acuerdo? Entonces, pero hay otro error muy común. Lo que normalmente puede pasar también es que nosotros nos pasamos y nos saltamos la interpretación, y lo que podemos hacer es pasar del texto bíblico a hacer una reflexión teológica. ¿De acuerdo? Y ese es otro error común, porque lo que pasa ahí es que nosotros espiritualizamos. Espiritualizamos el texto, todo es abstracto, todo no, nada es objetivo, todo queda en asuntos del corazón y de las emociones y cosas así. No hay una verdad práctica que transforme la vida de maneras reales y prácticas. Entonces nosotros debemos tener cuidado también de espiritualizar el texto, de que muchas veces solo nos quedamos ahí, es que siente paz en tu corazón, o deja que Dios obre y que Dios va a cambiar tu vida y cosas así. Entonces todos esos puntos también son erróneos, son los dos extremos en este tema. O caemos en legalismo porque solamente pasamos la letra, o espiritualizamos el texto, y todas son cuestiones no objetivas. Entonces el proceso correcto, mis amados hermanos, es que nosotros vamos al texto bíblico, vamos al texto bíblico y lo interpretamos. Pero una vez que lo interpretamos, debemos hacer una reflexión teológica y buscar encajar este pasaje que hemos estudiado en la gran historia de la redención. Y es ahí, mis amados hermanos, cuando nosotros con un espíritu, con un texto lleno de vida, vamos a poder aplicarlo primero a nosotros, ¿sí? Y luego a la congregación. Ese es un trabajo serio, es un trabajo pesado y es un trabajo fuerte, mis amados hermanos, pero es un trabajo honroso, porque estamos trabajando en proclamar la palabra del mismísimo Dios de los cielos, el Creador.
pero debemos ser diligentes y tomar todo este proceso para poder ser instrumentos en las manos de nuestro Dios y que de esa manera el Señor transforme la vida de nuestros hermanos en la iglesia. ¿Qué piensan mis hermanos? Quisiera que hablemos acerca de esto que les estoy diciendo. Si no están de acuerdo también los respetaré, pero quisiera que me comenten. ¿Qué piensan? No estoy de acuerdo, no mentira. Este es interesante porque cuando hacemos nuestro sermón no tomamos como muy bien, voy a hacer la interpretación o ya toca hacer la reflexión ahorita teológica, simplemente analizamos, comenzamos a escribir, comenzamos a ver los puntos principales, secundarios, buscamos el original que dice y comenzamos a hacer el tema del sermón. Pero no estamos como pensando, yo de mi parte lo hablo y ha sido una de las carencias, no estoy pensando, bueno, voy ahorita a la interpretación, chévere, ya acabé con la interpretación, vamos al siguiente paso, que es la reflexión teológica. Como no estoy tan pendiente de esto, sino como algo ya manual que he venido haciendo, como haciendo sin prestar atención a estos puntos. Eso. Amén, es un esfuerzo. Gracias por aclararlo. Gracias por aclararlo, hermano Darwin, porque, bueno, en nuestro caso, cuando es una obra nueva, a veces uno piensa que las personas que asisten no entienden a veces el contexto bíblico, interpretación, y a veces es una lucha hacer esto, ¿no? Interpretación, reflexión, aplicación. Pensamos que como son personas nuevas que quizás nunca han ido a una iglesia, pasamos de frente a la aplicación, una reflexión, ¿no? Pero he entendido de que ellos pueden aprender y que necesitan entender cómo fue en su contexto, en su tiempo, una reflexión y cómo lo aplicamos en nuestro siglo XXI y en nuestro contexto, pues, ¿no? Que es diferente aquí en Perú como allá en Cuenca. No, pero gracias por aclararlo. Acabo de tomarle una foto para no perderlo. Gracias por decirlo. Excelente, mi hermano, me alegra muchísimo eso. Excelente, mi hermano, excelente, con todo gusto. Franklin, Pablo, ¿quieren decir algo? Sí, bueno, es interesante que al ir analizando ya el cómo de la predicación expositiva, me gusta el título que le ponen, ¿no? Del capítulo más, el camino más largo. Y se debe también a ser sensible a esa necesidad de la inmediatez de mucha gente que va a las iglesias. Justo hoy teníamos un tema de una consejería y la gente está ávida, ¿no? De saber qué dice la Biblia y cómo la aplico. Quiero ya algo este momento, quiero que me digas algo que me solucione la vida. Y realmente los pastores también caemos en eso en los estudios bíblicos. Queremos darle pasto verde a las ovejas, pero rápido. Queremos que crezcan en un momento. Cuando el correcto estudio, el correcto modo es esto, ¿no? La interpretación, la reflexión teológica. Me ha volado la cabeza a mí cómo debo tomar el tiempo en esto antes de llegar a la aplicación. Y los problemas de legalismo y espiritualización es lo que vemos que pasa en muchas de las iglesias actualmente, ¿no? Amén, amén, amén. Ese es un gran problema. La gente estamos acostumbrados a algo rápido y eso es una verdad en nuestras congregaciones. Y qué importante es que tomemos el tiempo. Gracias por tu aporte, Pablo. Franklin, ¿ibas a decir algo también? Sí, yo creo que no sé si sería, o sea, creo que un poquito lo mismo parece, pero yo tenía entendido de que la interpretación sería hacerme la pregunta, bueno, ¿qué es lo que el Señor me enseña o como conocimiento? Y la reflexión teológica sería qué es lo que el Señor quiere que yo cambie con este conocimiento, ¿no? Y después aplicamos. Creo que son las tres formas en que debemos llegar a la aplicación de un texto, ¿no? Entonces, no sé si estoy bien o creo que es algo diferente, no sé.
Bueno, es importante entender, yo sé que aquí quizás estamos un poco mezclando el tema de la hermenéutica con la homilética, es decir, el trabajo de la interpretación con el trabajo de la presentación. Esas son las dos herramientas Ay, aquí, ¿ya? ok. Entonces, pero debemos ser sinceros y debemos ser conscientes de que sin una buena interpretación, o sea, no hay una buena presentación. Es básicamente ¿qué presento? Y ahí es cuando caemos en esa responsabilidad de decir, o en esa tentación más bien de decir, chuta, y ahora digámosles esto, y me salto todo este trabajo que debo hacer responsablemente, ¿no es cierto? Entonces, pero recordemos, en la parte de la interpretación ahí es donde te haces todas esas preguntas, Franklin. Ya, primero, ¿qué significa este texto? Y empiezo a trabajar, le empiezo a releer y releer, pongo el contexto y ya encuentro un significado. Una vez que encuentro ese significado, es importante filtrar el texto o mi interpretación a través de la cruz. Esa es la parte de la reflexión teológica, que nosotros busquemos la verdad del Evangelio y de Cristo en lo que hemos interpretado, porque la Biblia de inicio a fin presenta a Cristo y es el desarrollo de ese plan de la salvación. Eso es importante. Y cuando nosotros pasamos por ese filtro de la cruz, lo que va a suceder es que nuestro pasaje cobra vida, hermanos, cobra vida. O sea, es impresionante esta parte de la reflexión teológica, a mí me encanta. Es agobiante a ratos, es agotador, es fuerte, a veces sales confrontado y terminas golpeado y tienes que luchar con el texto, pero hermanos, eso trae unos frutos, pero a largo plazo hermosísimos, tanto para mi vida como para la vida de la iglesia. Entonces, pasemos todo ese trabajo de la interpretación que decías, Franklin, con todas esas preguntas, pasamos y filtramos toda esa interpretación a través de la cruz de Cristo y de ahí lo aplicamos. Y vamos a hablar más adelante acerca de algunas preguntas que pueden sernos útiles al momento de aplicar. Amén. ¿Dudas? Sí. Hermano Darwin, una consulta más. Dígame. Sé que hay pasajes en las que no se va a ver claramente a Cristo y no podemos forzar el pasaje diciendo aquí vemos a Cristo, ¿no? Pero en cierta manera, si lo vemos en el contexto total de la Biblia, apuntamos hacia el Mesías Redentor, ¿no? Hacia Cristo, ¿no? Pero creo que es importante a veces forzar un pasaje para decir aquí está Cristo presente, ¿no? Y bueno, quería solo comentar eso, ¿no? Muy buen punto, hermano, muy buen punto. Es importante y recuerden, no debemos sacar el texto de su contexto, no debemos forzarlo, no debemos hacerle decir lo que queremos que diga, pero sí, debemos buscar, tratar de decir, preguntarnos, por eso es una reflexión, ¿cómo esto encaja dentro del gran plan? ¿Cómo esto me apunta a Cristo? ¿No es cierto? Sabemos que el Antiguo Testamento, si estamos estudiando un pasaje en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento apuntaba al Mesías que iba a venir, ¿no es cierto? Los evangelios hablan del Mesías aquí en la tierra y las cartas del libro de Apocalipsis nos hablan del Mesías que va a regresar, ¿no es cierto? Entonces, sí, debemos tener en cuenta esa parte, tener esa cuenta, pero también tener cuidado de no forzar el texto. Muchas gracias por eso, Juan Carlos. Franklin. Eh, Hermano, ¿cuál era la diferencia entre homilética y hermenéutica? Me dijo un concepto, no sé si me ayuda en... Sí, la hermenéutica es el trabajo de la interpretación, ¿de acuerdo? A eso se dedica la hermenéutica. Yo voy a interpretar el pasaje y hago el trabajo que está aquí, en esta parte de acá, ¿no es cierto? Voy a poner el pasaje en su contexto, voy a trabajar con el texto, voy a entender su significado y cosas así. La homilética es el trabajo de la presentación. El momento cuando usted ya
redacta su sermón y se va a parar en el púlpito y vas a predicar a la congregación. ¿Cómo lo voy a presentar de una manera efectiva? De tal manera que sea un instrumento de redención para tu propia vida y para la congregación. ¿Sí? Ok, gracias, mi hermano. Con gusto, ñoño. Muy bien, continuemos, hermanos. Ahora, la otra cosa que necesitamos entender es que el concepto debe aplicarse primero al predicador. Amén. La cuestión es cómo hacemos eso. Eso es lo que nos decías, Pablo. Primero debe aplicarse en nuestras vidas antes de pasar a aplicarlo a la congregación. Debe ministrar primero nuestros corazones para que nosotros podamos ministrar a la congregación. Y para esto yo y el manual, ustedes van a ver ahí, se nos recomiendan 7 pasos, ¿no es cierto?, que debemos seguir para que esos conceptos o esa interpretación pase de nuestra cabeza a nuestro corazón. Primero, esperen, hermanos, esperen. Tomen un tiempo para preparar su corazón para meterse a estudiar la palabra de Dios. Tomen un tiempo para primero luchar con Dios. Dios mío, prepárame, ayúdame, estoy dispuesto, estoy listo. Quizás tenga que leer un salmo u otra cosa antes de ir al texto mismo. Esperen, mis amados hermanos, un momento antes de estudiar el texto y pónganse en la presencia del Señor. Sean conscientes de a dónde están entrando. ¿De acuerdo? Y tomen esa conciencia y esa responsabilidad. Voy a entrar a estudiar la palabra del Señor. Segundo, lean. Abran la Biblia y lean el texto que van a predicar en su totalidad. Lean antes, lean después, para que comprendan un poco más del contexto. Y no lo hagan 1, 2 o 3 veces, háganlo varias veces, hermanos. Varias veces. Para que eso primero, se impregne en usted. Para que sea una verdad para usted, ¿de acuerdo? Lo otro, mis amados hermanos, piensen o reflexionen en lo que están leyendo y háganse las siguientes preguntas. Paso esto rápido. Primero, pregúntense, aquí son las preguntas que tú decías, Franklin, ¿no es cierto? ¿Hay alguna promesa para reclamar? Dios mío, ¿has prometido esto a mi vida? ¿Sí? Y ojo, cuidado con aplicar las promesas de Israel a su vida, ¿no? Las de Israel son para Israel y las de la iglesia son las de la iglesia, ¿sí? ¿Hay alguna lección que aprender? ¿Hay una bendición para disfrutar? ¿Una orden que obedecer? Obviamente, la Biblia nos va a hablar de pecados que debemos evitar, ¿no es cierto? ¿Hay una nueva revelación de Dios en Cristo o en el Espíritu Santo? Y ojo, tengo que tener cuidado con esto, ¿de acuerdo? No es que chuta, recibiste una revelación, algo en sueños, algo audible o algo así. Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado que están en un texto que hasta quizás lo saben de memoria, pero se meten a estudiar, lo leen, lo releen, luchan con el texto, como yo digo, y se dan cuenta, wow, esto estuvo aquí siempre, pero ahora entiendo algo más de este texto. Ahora comprendo que Dios me está diciendo algo más, algo que ha estado ahí siempre, pero Dios ahora lo entiendo mejor. A eso es a lo que me refiero con una nueva revelación de Dios. ¿Hay algún nuevo pensamiento acerca de nuestro enemigo, el diablo, o el mundo, o la carne? ¿Sí? Entonces, cuando luchamos con estas preguntas, nosotros vamos a poder buscar aplicar eso que estamos tratando de compartir con la iglesia primero a nosotros. ¿De acuerdo? Lo otro, escriban, mis amados hermanos, registren brevemente los pensamientos que han recogido para su aplicación personal y también para la aplicación de la iglesia. También oren, es importante tomar un tiempo de orar intencionalmente antes de predicar. Y hay un hombre que se llama Donald Whitney, creo que es el nombre. Él tiene un libro que se llama Orando la Biblia. Y él dice que a sus estudiantes les desafía que al final de su curso él les va a desafiar a que oren 4 horas. Y todo el mundo le dice, ¿cómo podemos orar 4 horas seguidas? Dice, no es tan difícil cuando oras la Biblia. Entonces tú tomas la Biblia y empiezas a orar.
lees el Salmo 23, por ejemplo, vas a predicar esto: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces ora: Dios mío, sé que eres mi pastor, sé que tú has puesto cosas en mi vida, sé que me pastoreas, pastorea mi corazón, el de mi esposa, el de mi hija, pastorea nuestra iglesia, transforma nuestros corazones. Y oras la Biblia. Si tú estás a punto de predicar un pasaje, ora también ese pasaje. Toma tiempo para orar. Eso no tienes idea el impacto que va a causar en tu vida, porque el Espíritu Santo va a empezar a aplicar esa oración de la Biblia a tu propia vida primero. Entonces, toma tiempo para orar por el tiempo del sermón y para orar el pasaje que vas a predicar también. La otra cosa es: comparte tus pensamientos, las luchas que estás teniendo con el sermón con otras personas. En mi caso muy particular, la primera que sabe el sermón es mi esposa. Siempre estoy hablando con ella: mira, mi amor, voy a predicar esto, ¿qué piensas de esto? Aprendí esto. Esta es mi lucha, esta es mi debilidad, Dios me ha confrontado con esto. Estoy creciendo en esto, necesito crecer en esto. Etcétera, etcétera. Compartan. Si tienen un equipo pastoral, compartan con sus consiervos pastores. Compartan con ellos las luchas que están teniendo con el texto. Y la otra cosa es: obedezcan. ¿De acuerdo? Muchas veces cuando el predicador está estudiando, resulta que hay una verdad que no ha estado obedeciendo y termina siendo confrontado. ¿No le ha pasado esto? Ya, hermanos, en estos 15 años casi que llevo predicando la palabra de Dios formalmente, y mucho tiempo antes con jóvenes y en otros ministerios, este, ¿cuántas veces he tenido que parar e ir a donde mi esposa y decir: mi amor, mira, necesitamos hablar de esto, perdóname, necesitamos arreglar esto, estoy mal con esto, necesito arreglar esto, o con mi hija o cosas así. Necesitamos tomar tiempo. Por eso es importante que no hagamos el sermón el sábado en la noche, sino que vayamos procesando el sermón a lo largo de la semana, de tal manera que pueda procesarse esto en nuestra vida y nosotros tengamos tiempo de hacer esto, de pasar ese sermón o esa información primero por mi vida. Amén. ¿Preguntas, dudas en este punto? Yo creo que debemos hacer el sermón una hora antes, no, mentira. No, no, no. No, y es interesante el proceso antes de hacer el sermón. Creo que somos muy sistemáticos, digamos así. Nuestro sistema dice: bueno, toca hacer el sermón, muy bien, cojamos la Biblia y ya, aquí dice los puntos, hacemos la hermenéutica y listo. Pero no reflexionamos en estas partes, ¿no? De escribir, orar, meditar para nosotros mismos muchas veces. Ujú. Lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo y esfuerzo. Franklin. Yo creo que, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo creo que es necesario depender del poder del Espíritu Santo, porque en nuestras fuerzas a veces, y a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo escribo, digamos, ya hago todos los procesos, escribo, analizo, hago todos los puntos, pero en mi pensamiento quizá yo me paro y he predicado y total, o sea, en mi pensamiento parecía que todo salió bien, pero, pero hay otras ocasiones que de repente parece que no hiciste bien el bosquejo, quizá, y te paras y predicas dependiendo del poder del Espíritu Santo y te bajas del púlpito y hay hermanos que te dicen: hermano, o sea, el Señor estaba contigo, o sea, algo así. Entonces, uh, yo creo que más importante que hacer todo eso es depender del Espíritu Santo y orar. Y sé que Él hará a través de nosotros, ¿no? Entonces, eso yo creo que me ha pasado a mí. Amén, amén. Dependamos del Espíritu Santo, estoy al 100% de acuerdo. Y para permitirle obrar, como recomendación, pasen por este proceso de hacerse estas preguntas ustedes. Es como abrir la puerta para que el Espíritu Santo empiece a obrar
y a tocar nuestras vidas primero. Y cuando tú eres tocado, normalmente Dios te va a usar para tocar a alguien más. Ah, como otra cosa ahí, nada más entre paréntesis, no sé, quizás es porque yo llevo predicando a la congregación ya muchos años y los hermanos ya están acostumbrados a mí, que ya hace tiempos no me dan una felicitación. Qué malos hermanos que son. Pero tú no sabes también cómo el Espíritu Santo está obrando calladamente. Aun cuando nadie te dice nada o no te da palabras de aprobación, él sigue obrando, Él sigue obrando. Y después de tiempos me ha pasado a mí que dicen, o hablan de alguna cosa los hermanos y dicen, sí, aprendimos esto y esto está cambiando mi vida. Ya pasa tiempo y nadie me dijo nada, pero yo puedo ver, Dios ha obrado a través del sermón o cosas así. Pero cuando Dios transforma primero mi vida para transformar la vida de otras personas. Pablo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, en mi experiencia particular, la parte más difícil para mí ha sido la uno, ¿no? Esperar. Esperar a veces, no sé si les ha sucedido a ustedes, pero mi ansiedad por hacerlo bien, o mi ansiedad porque sirva, o mi ansiedad porque se note que le sirve lo que predico, hace que no espere. Y la verdad, cuando tuve la primera vez, ¿no? Cuando aprendí a esto, hermano Juan Carlos, le va a dar gusto que mi maestro fue Yuri Alfaro. Entonces, él me... Era duro, un maestro bastante duro, quien me decía, lee el libro. Yo le contaba al hermano Darwin, el primer libro que prediqué fue Efesios. Y la tarea era leer el libro tantas veces como me sea posible hasta que lo sueñe. Y después de eso, y no quería esperar a hacerlo, ¿ah? Me era tan difícil, sé que tengo que leerlo, pero no quería hacerlo. Y lo hacía una vez y otra vez y otra vez. Y es bonito, ¿no? Esta experiencia, porque cuando lo había leído, sin exagerar, como unas 20 veces, fui donde mi maestro y él me dijo, Leo, listo, escríbelo 5 veces. Y no quería, no quería y no quería y no es algo fácil, ¿no? Para alguien a quien se le da el cargo de predicar, el decirle, todavía no estás listo, lee más, ahora lo lees, ahora escríbelo. Y fue ahí, ¿no? Cuando escuchando a Franklin, a usted mismo, wow, uno tiene tantas ganas de servir o uno quiere hacerlo bien. Y como Pastor Darwin dijo, ¿no? Qué lindo cuando vienen y dicen, qué bien que lo hiciste. Pero en muchas prédicas yo debo reconocer, después lo entendí, ¿no? Ahora lo entiendo mejor. Yo nunca pasé de mi introducción o yo nunca pasé de mis comentarios. Y al final di por ahí una parte del texto. El tema de esperar, de reflexionar, de leer, de pensar en la Biblia, realmente a mí me ha ayudado tanto, ¿no? El saber que la Biblia es literalmente una persona que debe habitar en mí, que debe estar primero en mí y eso lleva tiempo. Y eso, les confieso, hermanos, hasta el día de hoy es una lucha que tengo. No me gusta esperar tanto, no me gusta esperar a hacer un sermón. Sin embargo, tengo que hacerlo y tengo que tomarme el tiempo porque entiendo que esto es algo serio. Esto es algo muy serio y no es algo que puedo hacerlo en un día o en una semana o en un momento de inspiración o de elevación espiritual por una oración o por alguna cosa que hice bien. La verdad, yo le agradezco mucho a mi maestro y agradezco estos cursos, ¿no? Que también toman tiempo y creo que me someto a eso, ¿no? Me gusta poder ahora darles cuenta a ustedes, dar cuenta a mi equipo pastoral, y comentarles que aún no lo hago bien. Sin embargo, necesito seguir y seguir y seguir para que realmente me sirva a mí primero y ahí servirá a otro. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias por tu sinceridad. Vamos a tratar de ir terminando nada más. Miren, una vez que he aplicado ese concepto a mi vida, ¿no es cierto? El concepto se aplica a la congregación,
traducimos ese mensaje de la palabra de Dios a la vida cotidiana de la congregación. Debemos hablar en un lenguaje que se pueda entender, que sea real para la iglesia, ¿cierto? Muchas veces nosotros hablamos en términos que quizás no nos entienden. Juan Carlos nos decía que quizás es gente que es nueva, que apenas está viniendo a la iglesia y que quizás no va a entender. Sí, es importante tomar en cuenta que necesitamos hablar su lenguaje, ¿no es cierto? Y con cosas de la vida cotidiana, pero ya hemos pasado por todo ese proceso. También cada persona en la congregación se va a preguntar, ¿y ahora qué? ¿No es cierto? ¿Y qué con esto que aprendemos? ¿Qué diferencia hace eso en mi vida? Esas preguntas deben ser respondidas al final de nuestra predicación, ¿no es cierto? Ya, ahora entiendo esto, me has predicado esto, me has enseñado esto, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con esto? ¿Qué impacto tiene eso en mi vida? Ya, ese es nuestro trabajo, conociendo cuál es la realidad espiritual y cotidiana de nuestra congregación, que nosotros debemos buscar responder estas preguntas de formas prácticas. Yo les conozco somos pastores, somos siervos del Señor, conozco a mis hermanos, conozco a mi familia en la fe y voy a procurar responder estas preguntas para ellos. Y como predicadores es importante, como les había dicho, traducir el mensaje de la palabra de Dios a la vida cotidiana de nuestra congregación. Amén, hermanos. Algunas preguntas que me van a ayudar a aplicar la idea del texto a la congregación es cómo se relacionan estos pasajes entre sí, cómo se relacionan entre sí los personajes del texto, ¿no es cierto? Estas personas luchaban con esto, ¿cómo luchamos nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo se relacionan con Dios? ¿Qué valores subyacen en las decisiones que tomaron? ¿Por qué el apóstol Pablo decidió viajar hacia tal lugar en su viaje misionero? ¿Qué es lo que le motivó? ¿Qué valor estaba ahí en el fondo que le llevó a tomar esa decisión? Por tomar un ejemplo nada más. ¿Qué sucedió en la mente y el corazón de los hermanos que estaban involucrados o de las personas que están involucradas en el texto bíblico? Y cómo eso puede ser también aplicado a nuestra congregación. ¿Cómo podemos relacionar el mundo del escritor bíblico con nuestro mundo de hoy en día? Amén. Y sus problemas, los problemas de las personas que están en el texto, ¿son iguales o similares a nuestros problemas hoy en día? Toma tiempo hacer este tipo de reflexiones, meditar en todo esto, pero todo esto nos va a ayudar a hacer una aplicación más profunda y más adecuada a nuestra congregación. Solo para hacer un pequeño resumen, debo decirles que es importante permitir que el pasaje gobierne nuestro sermón. Ese es el primer punto que vimos. Segundo, es importante comunicar un concepto y no solo las palabras del texto, de acuerdo a una idea, su significado, el espíritu del texto, como les había dicho. También es importante recibir el concepto del texto. Es importante que el concepto se aplique primero a nosotros como predicadores y es importante que el concepto se aplique a la congregación también. En ese proceso les había recomendado dos cosas. Primero, nos mantenemos en la línea, no añadimos ni quitamos nada al texto como Adán, Eva y la serpiente, ¿no es cierto? También seguimos el camino largo, mis amados hermanos, tomamos el texto, lo interpretamos, hacemos una buena reflexión teológica sin forzar ese texto que diga algo que no quiere decir y lo aplicamos primero a nosotros y luego a la congregación. Amén. Últimos comentarios antes de pasar a la asignación. Miren, mis hermanos, ya terminando para cerrar esto, ustedes saben qué es lo que significa cuando un predicador dice, y con esto termino, ¿no es cierto? ¿Qué significa? No. Que ya termina, pastor. Esta vez sí le voy a ver. No significa nada. No, eso siempre les digo a los hermanos de la iglesia, pobrecitos. Pero, verán, vamos aquí, en esta asignación, lo que nosotros vamos a hacer
es que vamos a trabajar con un texto a lo largo de todo el curso. Por favor, anótenlo. Es Santiago 2 del 14 al 26. Con ese texto vamos a trabajar de aquí y hasta el final. Santiago 2 del 14 al 26. ¿Sí, mis hermanos? Santiago 2 del 14 al 26. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer en esta primera tarea? Como hemos visto, vamos a leer cuidadosamente el texto al menos 7 veces. Les pido que hasta la próxima semana lo lean al menos 7 veces. ¿Ya? Y la siguiente cosa es que van a practicar los pasos del subpunto 2, que básicamente eran las preguntas que me hacía a mí mismo para aplicar ese texto a mi propia vida. Yo les voy a pasar una captura de pantalla por el chat también para que puedan hacer esta tarea. ¿De acuerdo, mis hermanos? El trabajo final de este curso tiene que ver con este pasaje de Santiago 2, versículos del 14 al 26. Al final ustedes van a tener que hacer la predicación de ese sermón. Y a lo largo de estas clases ustedes van a ir preparando ese sermón en base a este pasaje, tomando en cuenta todos los pasos que vamos a ir estudiando a lo largo de las clases, de estas 5 clases que vamos a tener. ¿De acuerdo? ¿Preguntas o dudas respecto a este tema de la tarea? Una consulta, ¿este pasaje también es el proyecto final o solo es la tarea para estas clases? Sí, este pasaje es básicamente nuestro proyecto final. Entonces nosotros a lo largo de las clases vamos a ir haciendo las tareas que les voy a ir dejando y ustedes pueden revisar todas sus tareas, están en el manual que les dejé en el chat de WhatsApp. Ahí en cada clase, al final de cada lección, ustedes van a encontrar un punto que dice asignación. Y ahí en el manual está Santiago 1 del 1 al 8, pero en esta ocasión vamos a cambiar esa cita por Santiago 2 del 14 al 26. Entonces van a ir cumpliendo las asignaciones y al final, el proyecto final va a ser la predicación de este pasaje de Santiago 2. ¿Sí? Ya. Pregunta, Entendido. la tarea dice aquí, practique los pasos en D, subpunto 2. El concepto se aplica a predicador, el que dice, como predicadores es importante traducir el mensaje de la palabra de Dios a la vida cotidiana de la congregación. Esa es la tarea. Es el punto 2, mi hermano. Abajo dice, se deben seguir 7 pasos para que el concepto pase de la cabeza del predicador a su corazón. Y de ahí estaba lo que hablábamos. Espere, La lee. imagen que les envié al chat. Eso ahí. ¿Le enviaste la imagen? Sí, ya les envié, mis queridos hermanos. Pueden revisar sus chats. Sí, esa es la imagen. Sí, gracias. Esa es la Sí, imagen. gracias, hermano. Ujú. Gracias. Básicamente la tarea ahorita es hacer una buena reflexión de lo que están leyendo. Lo leen varias veces y luego practican estos pasos. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿estamos claros? Vamos a ir trabajando en estas clases para que al final puedan terminar su sermón de Santiago 2 y eso va a ser su proyecto final, ¿ya? Yo les pido que para la próxima semana puedan, por favor, leer la lección 2 y nos vemos el jueves a la misma hora, pero lean la lección 2 y con eso ya más que nada hablaríamos y no estaría tanto enseñando y podríamos avanzar un poco más pronto. ¿Sí? Ok. Perfecto. Si no tienen más dudas, les dejo para que puedan descansar. Muchas gracias por esforzarse y estar aquí. Y nos veríamos la próxima semana. ¿Qué les parece si terminamos orando? Franklin, ¿puedes ayudarnos orando para terminar? Claro, mis hermanos, oremos. Bendito Dios, qué bueno, qué maravilloso, Señor, poder aprender ciertas herramientas que nos van a ayudar
entender más y de la mejor manera tu palabra, Señor. Y gracias por Pastor Darwin, quien ha tomado este tiempo para dirigir, Señor, y darnos estas instrucciones, Señor. Y te damos gracias por este tiempo, gracias por los hermanos que han podido participar, Señor, y bendito Dios, pues seas tú mostrando a través de tu palabra cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que caminar, Señor, en este mundo. Pues necesitamos de tu dirección, de tu ayuda todo el tiempo, Padre. Gracias por este tiempo. Bendice a los hermanos, guárdalos y que la próxima clase pues sea también así de bendecido tiempo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, por el tiempo. Estamos en contacto. Cualquier cosa, escríbanme por el chat, ¿ya? Estoy para servirles. Si tienen dudas o preguntas, ¿ya? Ya. Tache, Chao, muchas mis gracias. hermanos. Gracias. Que Adiós. estén bien. Muchas gracias. Hasta luego, Chao. hermanos. Chao. Muchas gracias, hermano. Muchas Chao, gracias. mi Dios les hermano. guarde. Descanse. Dios les bendiga.